tal amigos de Cadena Sur? Soy Rafael Anaya y esto es Efecto Mariposa, con un tema interesantísimo al cual invité a Ernesto Arana, amigo de muchos años ya. Y pues me gustó, la otra vez estamos platicando aquí en la casa y pues se nos ocurrió el tema, ¿no? De a 3 años del gobierno de López Obrador, ¿en qué nos estamos transformando? ¿Cómo lo ven? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bien, Rafa, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy, saludando a tu auditorio con mucho gusto y bueno, preparados para platicar un poco sobre el tema, que a mí me parece un tema fundamental y sobre todo en virtud de que ya estamos a mitad de este ya no nuevo gobierno. Entonces, para ver más o menos qué ha pasado y qué pensamos que puede ocurrir para los siguientes 3 años de este sexenio. Sí, pues de hecho el tema, como dices, es importantísimo. ¿Y por qué? Porque como que lleva a la reflexión, yo pienso que lleva a mucha gente a pensar qué es eso de la transformación, ¿no? ¿De qué habla López Obrador cuando dice que la cuarta transformación? Mucha gente pues ni enterada, la verdad, yo pienso que ni enterada de cuáles han sido las transformaciones que ha sufrido el país, de acuerdo a la historia que nos han contado, de acuerdo a lo que él también está dispuesto a platicarnos, ¿no? En qué consisten las transformaciones de las que él se está basando para su gobierno, para este gobierno, ya no nuevo, pero sí este gobierno pues, que está formando parte ya de la historia también, así como lo dijo, que formamos parte de la historia al votar por este nueva forma de ver la economía, lo que decíamos hace rato, la economía, la ecología, de llevar al país ante también la pandemia, a la salud en general, ¿no? La violencia, todo esto. ¿Tú cómo ves cuál será el concepto que tiene López Obrador acerca de esta transformación y si realmente estamos transformándonos en algo, ¿no? Sí, mira, yo creo que de algún modo, pues, digamos, rescatando esta gran visión que López Obrador tiene sobre la historia misma del país, que digamos es muy suya y muy peculiar, pero bueno, él pretende en un acto a lo mejor hasta grandilocuente, no sé si le quede grande incluso a la empresa, es transformar al país, digamos, de algún modo comparando con de las tres transformaciones anteriores de las que él habla, ¿no? La Constitución de 1820, bueno, el periodo de la independencia hasta la Constitución de 1824, después el periodo de la Reforma hasta 1857 y luego la Revolución de 1917, que si nosotros lo ponemos en perspectiva solamente histórica, pues yo no sé si un gobierno sexenal pueda alcanzar esas dimensiones, ¿no? De una transformación como la que tuvo la independencia o la misma revolución. O sea, a mí me parece, primero, un despropósito, me parece súper exagerado, pero también creo que lo hace en la intención de dejar un legado de un gobierno progresista del que él supone que emana, que en la vida real y en la práctica hemos visto que el peor enemigo de la cuarta transformación es su propio partido, Morena, pero la verdad es que, digamos, en esta inmensa visión de transformación que el presidente pretende, pues vamos a un ritmo, yo diría, muy lento, muy accidentado, sobre todo porque nos tocó el año pandémico y que él no esperaba, por supuesto, no estaba en sus planes y sin embargo no se ha detenido el proyecto eh, macro que él emprendió, ¿no? Sí, seguimos con por los grandes proyectos como el Tren Maya, digamos que es donde sustenta la credibilidad de la acción de su gobierno, el Tren Maya, el corredor transísmico y la construcción de los aeropuertos internacionales, el de la Ciudad de México y el de Tulum, ¿no? El nuevo aeropuerto que va, digamos, de algún modo a apoyar la infraestructura del Tren Maya. Entre otras grandes obras, ¿no? Las otras son la refinería de Dos Bocas y la actualización de las refinerías con las que actualmente contamos, que es un poco tratar de rescatar a Pemex del desastre en el que hoy se encuentra. Pero digamos, en este gran propósito que se plantea el presidente, a mí me parece, si hacemos esa referencia histórica,
que es un poco la visión que tenía el mismo Porfirio Díaz, ¿no? Cuando hizo toda la red de trenes en México, digamos, el tendido de la red ferroviaria en México, que era como el gran legado del porfiriato, pues aquí está pasando un poco lo mismo, o sea, se están sustituyendo las verdaderas necesidades sociales que tiene la gente con los megaproyectos, al grado tal que cuando viene esta elección, pues el electorado lo castiga y la Ciudad de México pierde la mitad de la influencia que tenía hasta la última elección, los gobiernos que le precedieron, ¿no? O sea, la gente que, digamos, él siempre apostó a gobernar para los más pobres y al final son quienes lo castigan con el voto y le retiran el apoyo en la mitad de la Ciudad de México. Por supuesto, Morena arrasa en el resto de los estados, pero también esto tiene, pues, digamos, una explicación también bastante, digamos, donde se juntan muchas condiciones, es una explicación multidimensional y de contexto, pero yo creo que Morena precisamente entre el problema que tiene interno, que fue lo que le pasó al PRD, las tribus que tiene adentro Morena, pues es lo que no han dejado que primero el presidente tenga un sustento en su partido de gobierno, lo ha hecho más a través de la gente que siempre lo ha apoyado, y la otra es que las condiciones de contexto como la pandemia han ido definitivamente en detrimento de ese gran proyecto nacional. Oye, Ernesto, y por ejemplo, hablaste de esos grandes proyectos, ¿no? O mencionabas esos grandes proyectos. Entonces, la transformación como que va hacia algo, hacia qué, ¿no? Porque entonces va hacia que transformar la infraestructura, transformar, porque habla de infraestructura, habla de no corrupción, habla de devolverle al pueblo lo robado, habla de muchas cosas, y como dices tú, a lo mejor en un sexenio no es posible lograrlo. Entonces, estaremos hablando entonces de un legado, como lo dices, de un legado más amplio de los 6 años. Yo no diría que más amplio, o sea, me parece que justamente donde el presidente tal vez se equivoca, ya lo veremos, no me gustaría Uh-huh. emitir un juicio a mitad del sexenio, ya lo veremos al final del sexenio y ojalá lo podamos platicar en un programa dentro de 3 años, Uh-huh. pero la idea es que a mí me parece que los objetivos son objetivos macro que poco tienen que ver con mejorar las condiciones de la gente. O sea, sí va a dejar un legado, evidentemente, en términos de infraestructura para el país. No sé si lo necesitamos, digamos, ese es, a diferencia de lo que hizo Porfirio Díaz en un país absolutamente rural y agrario, donde la red ferroviaria ayudó a la industrialización y a la llegada de las grandes ciudades al territorio de la República Mexicana. Uh-huh. Aquí ni siquiera, digamos, los ambientalistas, los ecologistas, los grupos de investigación de las universidades, ninguna apuesta a que, por ejemplo, el Tren Maya haya sido algo necesario, ¿no? O sea, parecen a veces más caprichos de gobierno que cosas que realmente se necesiten, porque, digamos, no se ha podido resolver el problema de la destrucción de los ambientes donde se echan a andar estos megaproyectos. Y sin embargo, no, o sea, aunque no hay estas firmes, digamos, documentos que avalen la construcción del tren, el tren se está llevando a cabo, o sea, es algo que no se va a detener y así como no se detuvo el corredor transísmico y se sigue construyendo la mega obra, o sea, definitivamente el presidente quiere dejarlo como su legado. Pero la parte social, que es, digamos, la que le dio, en todo caso, el triunfo en la elección, que era mejorar las condiciones de la gente, resolver en términos por lo menos básicos la pobreza de la gente, estamos viendo que eso no ha ocurrido, ¿no? El país, incluso en el último censo del INEGI, nos demuestra que hay 70 millones de mexicanos en la pobreza y que de esos hay 55 millones viviendo en extrema pobreza. O sea, la pobreza del país no ha mejorado con el gobierno de López Obrador. Ahora, la otra gran demanda por la que él llegó al poder era resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, cosa que tampoco ha ocurrido, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, ahorita con el nacimiento en Chiapas de los grupos de autodefensa en Panteló, el grupo este de El Machete, ¿no?
O sea, sigue pasando lo mismo. Las comunidades rurales, las comunidades digamos, que siempre han estado marginadas y en estado de vulnerabilidad social, pues tienen que resolver sus problemas como pueden y dan nacimiento a estos grupos, por ejemplo, de autodefensa, porque el problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia organizada no se ha podido resolver. Incluso parece que el gobierno tampoco tiene una estrategia para resolverlo, ¿no? O sea, mucho se criticaba la estrategia de Felipe Calderón de echar al ejército a las calles, y aquí está pasando lo mismo. O sea, incluso estaba leyendo muy recientemente, el presidente estaba inaugurando el plantel 163 de la Guardia Nacional. O sea, estaban con una, digamos, ya si lo vemos en términos de megaproyecto también, él propone que para finales de este año la Guardia Nacional va a tener 266 cuarteles, ¿no? O sea, eso es un megaproyecto, porque a la nación le cuesta muchísimo dinero hacer eso. Entonces yo digo, por un lado no hay dinero para los hospitales públicos, por un lado no hay dinero para mejorar las condiciones de la gente, por un lado no hay dinero para enfrentar la pandemia, pero por otro lado sigue sobrando dinero para inyectarle a las Fuerzas Armadas, para hacer los megaproyectos. Entonces sí estamos en un problema de perspectiva, o sea, hacia dónde va el dinero del erario público. Y eso es una decisión de gobierno, por supuesto. Oye, pero ¿tú crees que todo esto no sea como parte de el inicio de esa transformación? Vamos a llamarlo así, vamos a hacer como muy, o sea, vamos a hablar felizmente, ¿no? De que ese es el inicio de esa transformación, así como cuando el PRI se creó por Plutarco Elías Calles y que se hizo una transformación durante 70 años, ¿no? Y entonces aquí somos el producto de esa transformación del PRI. O sea, eso es lo que yo creo que tendría que llegar a ser, porque hablaste de Porfirio Díaz y Porfirio Díaz estuvo 33 años en el poder, entonces logró una transformación. El PRI estuvo 70 años, bueno, logró una transformación, logró un status quo en el cual nacimos, ¿no? Bueno, yo nací antes que ustedes, bueno, que tú, pero pues a lo mejor de esa transformación es de la que estamos hablando. Oye, vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa y me gustaría regresar con una reflexión o sea, que si realmente estamos preparados nosotros como sociedad, como pueblo, vamos a llamarlo así, como mexicanos, para recibir o lograr transformar algo, ¿no? O sea, porque, bueno, ahorita lo platicamos y vamos a regresar aquí a Efecto Mariposa. Estamos platicando con Ernesto Arana, que es artista ¿qué dijimos que vamos a poner? Artista y, Y dime, diseñador. y diseñador. Diseñador. Diseñador, sí, cierto. Vamos a regresar aquí con Ernesto Arana, que nos está platicando acerca de si realmente estamos, o en qué nos estamos transformando después de 3 años del gobierno de López Obrador aquí en nuestro país. Regresamos aquí a Efecto Mariposa. Estudia en el CBETA 8. En la carrera de técnico en explotación ganadera, aprenderás el manejo y aplicación de programas preventivos, de sanidad y reproductivos en el ganado, así como el aprovechamiento de los recursos agropecuarios. Podrás aplicar metodologías para analizar y resolver problemas de la producción ganadera local, desde el punto de vista económico, social y ecológico. Tenemos que ser autosuficientes, ¿no? Entonces, en este tipo de instituciones enseñamos a los jóvenes a producir, tanto en el área agrícola como en el área pecuaria. Este bachillerato es tu puerta de entrada para ser médico veterinario zootecnista. Consulta nuestra página y pide informes. Las carreras del presente están aquí. No te quedes fuera. Estudia en el CBETA 8.
En Jojutla, Hotel Mandala. Amplias habitaciones limpias y sanitizadas. Cuentan con pantalla, cable, wifi y todos los servicios. Además, contamos con estacionamiento y precios accesibles. Informes. La ubica en calle Prolongación Leiva 110 letra A, muy cerquita de las instalaciones de Telmex. Reserva al 734-344-1128. Hotel Mandala, tu estancia será segura y placentera. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa. Estamos platicando sobre el tema de que después de 3 años del gobierno de López Obrador, de inicio de su gobierno, nos estamos transformando. ¿Y en qué nos estamos transformando? Le platicaba yo a Ernesto Arana en el corte anterior sobre de que si estábamos como sociedad preparados o listos o ya estábamos esperando una transformación, ¿no? Porque pues de transformaciones, pues yo creo que nos hablan todos los días, ¿no? De que seas diferente, de que seas con otra actitud, no sé, y nos vienen hablando desde antes de que llegara López Obrador a ser primera vez candidato, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que la gente supuestamente quiere una transformación, pero realmente estamos trabajando en ello, estamos trabajando en una transformación todos, o hacia dónde va la transformación de cada quien. No sé si me explique yo, ¿no? Ernesto, ¿cómo lo ves? Mira, Rafa, yo lo que creo es, primero tenemos una democracia joven, ¿no? O sea, realmente la participación de los ciudadanos en en la vida pública, pues es una historia relativamente corta, es decir, siempre hemos tenido elecciones, pero siempre había la única opción del PRI, ¿no? Y en la simulación el PAN haciendo de contraparte. Es decir, no estábamos acostumbrados a realmente jugar el juego de la democracia donde la decisión ciudadana valiera. Ahora la estamos experimentando, digamos, muy recientemente, ¿no? Después de fraudes electorales clarísimos, por fin hubo un gobierno progresista que dio la oportunidad de vivir otro tipo de experiencia. Entonces, el mexicano, creo en general, y sí, a mí no me gustan las generalizaciones en lo absoluto, pero vamos a hablar del status quo de la gente que vota generalmente, que tiene un perfil muy definido, pues lo que ha hecho es acostumbrarse a un sistema democrático, poco democrático, donde lo único que hace la gente es ir a ejercer su voto y se olvida, ¿no? O sea, no hay una participación ciudadana real en la vida pública del país. El ciudadano cree que podría depositar su voto, pues ya con eso las autoridades en turno tendrán que resolverle sus problemas. Y entonces también hay un muy poco compromiso de la gente para ejercer su derecho a la civilidad, ¿no? Y lo vemos en las calles cotidianamente, o sea, gente que tira en la calle los cubrebocas, gente que no obedece, gente que se pasa a los altos, o sea, estamos hablando de cuestiones elementales de la vida pública, pero si lo vemos desde digamos, la óptica de lo macro, se repite el mismo esquema. Entonces, somos un país acostumbrado al gran jefe, al que ocupa la silla presidencial y desde ahí se dictan los mandatos de la nación y creemos que desde ahí se van a resolver nuestros problemas, cuando en realidad hemos visto históricamente que quienes ocupan la silla presidencial, pues responden a los intereses de los grupos empresariales, de la iniciativa privada, de los sectores públicos. O sea, hay un tejido inmenso de intereses que están ahí estirándose y aflojándose para que las cosas se acomoden, jalando cada quien agua hacia su molino, ¿no? Entonces, somos ingenuos al creer que las cosas van a cambiar porque ocupe la silla quien la ocupe. Ahora, tratando de ver esto, que si tú preguntas, ¿estamos preparados? Yo creo que tendríamos que empezar por casa, ¿no? O sea, por las pequeñas cosas, estas pequeñas cosas que nos dan civilidad y derecho a la civilidad. Y por otro lado, empezar a ejercer un modelo de democracia donde sea realmente más participativo, donde uno haga asambleas
en sus colonias, donde uno participe en la vida política, donde uno discuta, donde uno no se sienta ofendido por escuchar y confrontar las ideas. Pero también nosotros vemos que desde el poder se ha incitado a esta idea de confrontar a los grupos sociales, ¿no? Hoy es la historia de entre los fifís y los no sé qué, y hoy también aparecen en la mañanera del presidente estas cosas como quienes quieren las mentiras, o sea, acusando con el dedo a los periodistas de mentirosos, cuando en realidad tendríamos que tener derecho a disentir y tendríamos que tener derecho a decir absolutamente lo que queramos en un país democrático, pero tampoco es cierto, no lo vemos, ¿no? O sea, vemos que hay asesinatos de líderes sociales también, que están ocurriendo cotidianamente, entonces no hay derecho a disentir. De hecho, México sigue siendo el primero o el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que no ha habido una transformación de fondo de la vida pública del país. O sea, sí hay un interés por generar esta infraestructura de la que yo ya hablaba y dejarlo como legado para decir, fui un presidente que transformó al país en términos de su infraestructura, pero yo no veo claramente que haya un interés por transformar los destinos de las mayorías que pueblan este país. Oye, ¿no crees que sería más importante transformar la conciencia, transformar la sociedad, transformar la estructura, ¿no? Como dicen, las entrañas, pues, ¿no? De la sociedad, porque, pues, ahorita ya ves que se dan cosas tremendas, ¿no? Tremendas en el amplio sentido de la palabra, de que ves cada acción criminal o cada acción de un ciudadano común y corriente, ¿no? Dices también de que la gente no tenemos, no buscamos otra participación, sino a través de votar, ¿no? Y castigar a los políticos. Ajá, pero ¿en qué se queda ese castigo, no? O sea, muchas veces cuando tú llamas, y a mí me ha pasado, cuando tú llamas a que los electores, aparte de ejercer su voto, exijan o reclamen a las autoridades locales, las autoridades estatales, autoridades federales, la autoridad lo primero que hace es que se molesta, ¿no? Como lo acabas de decir, ¿no? Se molestan, ¿por qué? Porque no están preparados, no los prepararon desde también lo que tú acabas de decir, desde la familia, no los prepararon para poder tener esa conciencia social, esa conciencia ciudadana que haga que la gente, que desde los políticos hasta el ciudadano común y corriente, pues estemos en armonía, ¿no? Y que haya realmente ese caminar juntos y que a final de cuentas el político entienda que el que vota es el que manda, ¿no? Y que de esa forma se puede transformar a la sociedad. A final de cuentas, cuando la gente vota y llegan los políticos, los nuevos políticos a ocupar los cargos públicos, no sé si has visto que hay una desconexión, porque entonces luego empiezan a decir, no, es que el gobierno, es que el gobierno, es que el gobierno, como si a los que hubiéramos puesto hubieran llegado de Marte, ¿no? Sí, como si hubieran llegado de otro espacio, o como que hubieran aparecido ahí y no tuvieran familia aquí abajo, ¿no? Aquí, entre los electores, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a transformar a una sociedad cuando tenemos ese grado, cuando no tenemos un grado de comunidad fuerte, de interés en el otro, ¿no? Lo dices, o sea, hasta en problemas así muy, muy de carácter cotidiano, hay enfrentamientos, hay gente que no le gusta lo que uno piensa, ¿no? Entonces, ¿tú crees que con la gente que tenemos podamos realmente lograr una transformación y ya vamos a olvidarnos de la 4T, sino una transformación que salga de nosotros y que la gente acepte? Mira, yo creo que tocaste tres puntos que a mí me parecen fundamentales en cualquier transformación individual o colectiva que se pretenda. Uno es la educación, como lo dijiste. O sea, tendríamos que asumir que hoy estamos depositando también en la educación toda la responsabilidad que en el hogar nos correspondería, pues, asumir, ¿no? Y si nos
ponemos fríamente a ver igual estadísticas, números, características, también nos damos cuenta de que la educación en México tiene enormes rezagos y deficiencias, ¿no? Ha sido un sector también muy mal atendido, que también está dividido, ¿no? O sea, si lo vemos en términos de la educación pública, pues seguimos sin resolver, este gobierno sigue sin resolver la pugna que hay en el interior de la coordinadora y o sea, la educación pública en México sigue segmentada. Entonces, y la otra, además, este año nos quedamos sin escuelas, ¿no? Llevamos un año y medio aprendiendo en casa, en el famoso programa de Aprendiendo en Casa, que yo la verdad no sé qué resultados voy a tener a la larga eso, ¿no? O sea, yo no sé cuántos niños en verdad puedan sentarse al televisor todo el día a ver esos programas y aprender algo de ellos. Entonces, la educación no consiste solo en eso, ¿no? O sea, creo que efectivamente la conciencia ciudadana y la conciencia de mundo y la conciencia de individuo y la conciencia colectiva y comunitaria son cosas que se aprenden ejerciéndolas por principio, ¿no? O sea, nadie te puede contar un cuento, tienes que aprender a ser ciudadano, tienes que aprender a vivir en comunidad, tienes que aprender a razonar y a vivir en el colectivo, y eso solo te lo da la experiencia del colectivo mismo. Entonces, el aprendizaje tiene que pasar por muchos niveles, que hoy también encuentro que la educación en México sigue siendo pues algo que está olvidado, algo que está muy castigado, algo que los maestros siguen quejándose de las mismas condiciones malas para ejercer su labor. Y entonces, mientras esos, digamos, problemas estructurales no se resuelvan, va a ser difícil que haya un cambio de conciencia, porque además hemos olvidado todos los valores, o sea, en una sociedad donde hay feminicidios, donde hay desapariciones, donde hay maltrato infantil, donde hay abuso infantil, nos damos cuenta que los valores han estado desapareciendo. O sea, estamos en el peor momento de la vivencia de los valores en este país. Entonces, por ahí ya tenemos un problema importante que se tendría que empezar a resolver si es que pensáramos en cualquier tipo de transformación. Yo Claro. ahora la que veo es una transformación para mal, o sea, ahora sí que cuando yo era joven, no había este volumen, claro que había casos, pero no había este volumen Ujú. de problemas de género, de problemas orientados al racismo, de problemas de menosprecio a los grupos indígenas, por ejemplo. O sea, estamos viviendo una transformación hacia lo malo, ¿no? O sea, somos un país con aspiraciones que no son las de nuestra historia, que no son las de nuestra raza, que no son las de nuestro color de piel, y entonces eso nos hace ser violentos y agresivos contra todo lo que es distinto a nosotros. Entonces, efectivamente, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Entonces, esos tres elementos que tú mencionaste, la educación, Ujú. el sentido de comunidad y la otra, como dicen los grupos que se autogestionan, por ejemplo, los zapatistas en el sur de Ujú. Chiapas, hay que mandar obedeciendo, ¿no? O sea, lo primero es, si Claro. yo voy a exigir, pues tengo que asumir mis responsabilidades. O sea, a mí me parece un contrasentido a alguien que exige a las autoridades cuando no es capaz de recoger el papel que tiró o la colilla que tiró en la banqueta de su casa, ¿no? O sea, Claro. primero hay que aprender esos pequeños modos de vivir con el otro, de convivir con el otro, para poder exigir nuestros derechos, pero viviendo y ejerciendo nuestras responsabilidades. Oye, entonces, ¿no nos estamos transformando o no? Me parece que como, digamos, en términos de esta historia que nos quieren contar en la narrativa gubernamental, Ah, en la narrativa oficial, no nos estamos transformando en nada que no seamos lo que siempre hemos sido, exacto. Vamos un siguiendo, país ¿no? subordinado que no produce sus propios medios de subsistencia, ahora hasta la tortilla la vamos a tener que importar. O sea, Ujú. somos incapaces de resolver la cuestión estructural que es regresar a nuestras raíces y a nuestro origen, que es el campo mexicano que tenemos totalmente olvidado y descuidado. Y nos queremos volver un país como en los años 50, otra vez industrial, con la industria petroquímica que sigue siendo un desastre, pero la queremos recuperar a fuerza en vez de mirar las nuevas tecnologías, la tecnología verde, no dañar el ecosistema, cuidar nuestro planeta, o sea, todo esto no existe en el discurso oficial. Entonces, si tú me preguntas, ¿nos vamos a transformar en algo a través de la narrativa oficial? Yo no sé en qué,
Pero si nos preguntamos, ¿nos vamos a transformar en algo como sociedad? Tendríamos que empezar por ahora sí que limpiar nuestro patio y empezar por nuestra propia casa. Oye, pues qué, pues fuerte, pero yo creo que pues aquí también damos la opinión objetiva, ¿no? De este tema. ¿Con qué frase cerrarías, Ernesto, ya para terminar tu intervención? Pues, más que una frase, me gustaría precisamente hacerle una pregunta a nuestro auditorio que Ajá. tiene que ver con todo lo que hemos hablado. ¿Estamos listos para transformarnos? O sea, en lo individual, cada uno y como colectivo, en nuestros grupos de colectivo, porque además uno piensa en el colectivo como algo abstracto, pero en Claro. realidad es con nuestra familia, podemos ser mejores personas con el que está al lado de nosotros, con nuestra mascota, con nuestro vecino, con el panadero de la panadería. O sea, no necesitamos pensar en este colectivo abstracto del que nos hablan y nos dicen cosas. Estamos pensando en el otro, en el que sí conocemos, en el que está cerca de nosotros. Porque además es eso, el el cuidado significa cuido de mí, pero cuidando del otro, ¿no? O sea, en la medida que yo cuide del otro, puedo exigir que el otro cuide de mí. Y Sí. entonces yo diría, estamos listos para cuidar del otro y además cuidar del que no conocemos, que ese sería el siguiente reto, ¿no? O sea, una vez que yo ya pude cuidar de mi hija, cuidar de mi hijo, cuidar de mi perro, de mi gato, cuidar la panadería de la esquina, cuidar la banqueta en la que camino, ¿puedo cuidar en abstracto? O sea, no romper los juegos porque sé que alguien otro que yo no conozco, otro niño va a jugar en esos juegos. Entonces, yo tendría que trasladarme de este primer lugar, de lo que sí conozco, al lugar abstracto del que no conozco, pero también tengo que cuidar. Ese es el sentido de comunidad. Pues, pues muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. Seguimos identificándonos mucho en lo que pensamos. Gracias, Así es, Rafa. pues, pues este fue el tema de decir, después de estos 3 años del presidente López Obrador, ya estamos llegando a alguna transformación. Son llamados a que la gente pues tomemos conciencia ciudadana de que es nuestra responsabilidad hacer esa transformación. Pues te agradezco mucho, Ernesto Arana, amigo de muchos años, que hayas tomado el tiempo para estar aquí con nosotros en Efecto Mariposa. Gracias, Ernesto. Nada que agradecer, Rafa. Un placer como siempre. Les mando un saludo a todos ustedes. Pues gracias a todos también y buenas noches. Esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana aquí en Cadena Sur. Pues buenas noches a todos y gracias. Gracias. Buenas noches.